Capítulo 10. Cuando entró el criado, lo miró fijamente, preguntándose si se le habría ocurrido curiosear detrás del biombo. Absolutamente impasible, Víctor esperaba sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo y se acercó al espejo. En él vio reflejado con toda claridad el rostro del ayuda de cámara, máscara perfecta de servilismo. No había nada que temer por aquel lado, pero enseguida pensó que más le valía estar en guardia. Con voz reposada le encargó decirle al ama de llaves que quería verla y que después fuese a la tienda del marquista y le pidiese que enviara a 2 de sus hombres al instante. Le pareció que mientras salía de la habitación, la mirada de Víctor se desviaba hacia el biombo. ¿O era imaginación suya? Al cabo de un momento, con su vestido negro de seda y mitones de hilo a la vieja usanza cubriéndole las manos, la señora Leaf entró, apresurada, en la biblioteca. Dorian le pidió la llave del aula. «¿La antigua aula, señor Dorian? Pero si está llena de polvo. Tengo que limpiar y poner orden antes de dejarle entrar. ¿No se la puede ver tal como está? No, señor». «No quiero que ponga usted orden, Leaf. Solo quiero la llave». «A lo que usted diga, señor, pero se llenará de telarañas. Hace casi 5 años que no se abre, desde que murió su señoría». Dorian puso mala cara al oír hablar de su abuelo. Tenía muy malos recuerdos suyos. «No importa. Solo quiero verla, eso es todo. Deme la llave». «Y aquí la tiene», dijo la anciana repasando el contenido de su manojo de llaves con manos trémulamente inseguras. «Esta es. La sacaré enseguida. ¿No pensará usted vivir allí, tan cómodo como está aquí?» «No, no. Muchas gracias, Leaf. Eso es todo». El ama de llaves tardó aún unos momentos en retirarse, extendiéndose sobre algún detalle del gobierno de la casa. Dorian suspiró y le dijo que lo administrara todo como mejor le pareciera. Finalmente se marchó, deshaciéndose en sonrisas. Al cerrarse la puerta, Dorian se guardó la llave en el bolsillo y recorrió la biblioteca con la mirada. Sus ojos se detuvieron en un amplio cubrecama de satén morado con bordados en oro que su abuelo había encontrado en un convento próximo a Bolonia. Sí, serviría para envolver aquel horrible lienzo. Quizás se habría utilizado más de una vez como mortaja. Ahora tendría que ocultar algo con una corrupción peculiar, peor aún que la de los muertos, algo que engendraría horrores sin por ello morir nunca. Lo que los gusanos eran para el cadáver, serían sus pecados para la imagen pintada en el lienzo, destruyendo su apostura y devorando su gracia. Lo mancharían, convirtiéndolo en algo vergonzoso. Y sin embargo aquella cosa seguiría viva. Viviría siempre. Dorian se estremeció y durante unos instantes lamentó no haber contado a Basil la verdadera razón para esconder el retrato. El pintor le habría ayudado a resistir la influencia de Lord Henry y otra todavía más venenosa que procedía de su propio temperamento. En el amor que Basil le profesaba, porque se trataba de verdadero amor, no había nada que no fuera noble e intelectual. No era la simple admiración de la belleza que nace de los sentidos y que muere cuando los sentidos se cansan. Era un amor como el que había conocido Miguel Ángel y Montaigne y Winkelmann y el mismo Shakespeare. Sí, Basil podría haberlo salvado, pero ya era demasiado tarde. El pasado siempre se podía aniquilar. Arrepentimiento, rechazo u olvido podían hacerlo, pero el futuro era inevitable. Había en él pasiones que encontrarían su terrible encarnación, sueños que harían real la sombra de su perversidad. Dorian retiró del sofá la gran tela morada y oro que lo cubría, y con ella en las manos pasó detrás del biombo. ¿Se había degradado aún más el rostro del lienzo?
Le pareció que no había cambiado. La repugnancia que le inspiraba, sin embargo, iba en aumento. Cabellos de oro, ojos azules, labios encendidos. Todo estaba allí. Tan solo la expresión era distinta. Le asustó su crueldad. Comparado con lo que él descubría allí de censura y de condena, cuán superficiales los reproches de Basil acerca de Sybil Vane. Superficiales y anodinos. Su alma misma lo miraba desde el lienzo llamándolo a juicio. Dolorosamente afectado, Dorian arrojó la lujosa mortaja sobre el cuadro. Mientras lo hacía, llamaron a la puerta. Salió de detrás del biombo cuando entraba el criado. «Señor, han llegado esas personas». Dorian sintió que tenía que deshacerse de Víctor lo antes posible. No debía saber a dónde se llevaba el cuadro. Había algo malicioso en él, y en sus ojos brillaban el cálculo y la traición. Sentándose en el escritorio, redactó velozmente una nota para Lord Henry, pidiéndole que le mandara alguna lectura y recordándole que habían quedado en verse a las 8:15. «Espere la respuesta», le dijo al ayuda de cámara al tenderle la misiva, «y haga pasar aquí a esos hombres». 2 o 3 minutos después, se oyó de nuevo llamar a la puerta y el señor Hubbard en persona, el famoso marquista de South Audley Street, entró con un joven ayudante de aspecto más bien tosco. El señor Hubbard era un hombrecillo de tez colorada y patillas rojas, cuyo entusiasmo por el arte quedaba atemperado por la persistente falta de recursos de la mayoría de los artistas que con él se relacionaban. En principio nunca abandonaba su tienda. Esperaba a que los clientes fuesen a verlo, pero siempre hacía una excepción en favor del señor Gray. Había algo en Dorian que seducía a todo el mundo. Verlo ya era un placer. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Gray?» «He pensado que sería para mí un honor venir en persona. Acabo de adquirir un marco que es una joya. En una subasta. Florentino antiguo. Creo que viene de Fonthill. Maravillosamente adecuado para un tema religioso, señor Gray». «Siento mucho que se haya tomado tantas molestias, señor Hubbard. Iré desde luego a su establecimiento para ver el marco, aunque últimamente no me interesa demasiado la pintura religiosa. Pero en el día de hoy solo se trata de subir un cuadro a lo más alto de la casa. Pesa bastante, y por eso he pensado en pedirle que me prestara un par de hombres». «No es ninguna molestia, señor Gray. Es una alegría para mí serle de utilidad. ¿Cuál es la obra de arte?» «Esta», replicó Dorian Gray apartando el biombo. «¿Podrá usted moverlo con la tela que lo cubre tal como está? No quiero que se roce por las escaleras». «No hay ninguna dificultad», dijo el afable marquista, empezando, con ayuda de su subordinado, a descolgar el cuadro de las largas cadenas de bronce de las que estaba suspendido. «Y ahora, señor Gray, ¿dónde tenemos que llevarlo?» «Le mostraré el camino, señor Hubbard, si es tan amable de seguirme, o quizás sea mejor que vaya usted delante. Mucho me temo que la habitación está en lo más alto de la casa. Iremos por la escalera principal, que es más ancha». Mantuvo la puerta abierta para dejarlos pasar. Salieron al vestíbulo e iniciaron la ascensión por la escalera. La barroca ornamentación del marco había hecho que el retrato resultase muy voluminoso, y de cuando en cuando, pese a las obsequiosas protestas del señor Hubbard, a quien horrorizaba, como le sucede a todos los verdaderos comerciantes, la idea de que un caballero haga algo útil, Dorian intentaba echarles una mano. «No se puede decir que sea demasiado ligero», dijo el marquista con voz entrecortada cuando llegaron al último descansillo, procediendo a secarse la frente. «Me temo que pesa bastante», murmuró Dorian, mientras con la llave que le había entregado la señora Leaf abría la puerta de la estancia que iba a guardar el extraño secreto de su vida
y a ocultar su alma a los ojos de los hombres. Hacía más de 4 años que no entraba allí, aunque en otro tiempo la hubiera utilizado como cuarto de juegos primero y más adelante como sala de estudio. Habitación amplia y bien proporcionada, el difunto Lord Kelso la había construido especialmente para el nieto, al que siempre había detestado por el notable parecido con su madre y también por otras razones, y al que quería mantener lo más lejos posible. A Dorian le pareció que había cambiado muy poco. Allí estaba el enorme casón italiano, con sus paneles cubiertos de fantásticas pinturas y sus deslustradas molduras doradas, en cuyo interior se había escondido de pequeño con tanta frecuencia. Allí estaba la librería de madera de satín, llena de sus libros escolares, con signos evidentes de haber sido muy usados. De la pared de detrás aún colgaba el mismo tapiz flamenco muy gastado, donde unos descoloridos rey y reina jugaban al ajedrez en un jardín, mientras un grupo de cetreros pasaba a caballo con aves encapuchadas en las muñecas enguantadas. Qué bien se acordaba de todo. Los recuerdos de su solitaria infancia se le agolparon en la memoria mientras miraba a su alrededor. Recordó la pureza inmaculada de su vida adolescente y le pareció horrible que fuese allí donde tuviera que esconder el fatídico retrato. Qué poco había imaginado en aquellos días muertos para siempre lo que el destino le reservaba. Pero no había en toda la casa un lugar donde fuese a estar mejor protegido contra miradas inquisitivas. Con la llave en su poder, nadie más podría entrar allí. Bajo su mortaja morada, el rostro pintado en el lienzo podía hacerse bestial, deforme, inmundo. ¿Qué más daba? Nadie lo vería, ni siquiera él. ¿Por qué tendría que contemplar la odiosa corrupción de su alma? Conservaría su juventud. Eso bastaba. Y además, ¿no cabía la posibilidad de que algún día nacieran en él sentimientos más nobles? No había razón para pensar en un futuro vergonzoso. Quizá el amor pudiera cruzarse en su vida, purificándolo y protegiéndolo de aquellos pecados que ya parecían agitársele en la carne y en el espíritu. Aquellos curiosos pecados todavía informes, cuya indeterminación misma les prestaba sutileza y atractivo. Tal vez algún día el rictus de crueldad habría desaparecido de la delicada boca y él estaría en condiciones de mostrar al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, eso era imposible. Hora a hora, semana a semana, la criatura del lienzo envejecería. Quizá evitara la fealdad del pecado, pero no la de la edad. Las mejillas se descarnarían y se harían flácidas. Amarillas patas de gallo aparecerían en torno a ojos apagados. El cabello perdería su brillo. La boca se abriría o se le caerían las comisuras, dando al rostro una expresión estúpida o grosera, como sucede con las bocas de los ancianos. Y la garganta se le llenaría de arrugas, las manos de venas azuladas. El cuerpo se le torcería, como sucediera con el de su abuelo, tan severo con él en su adolescencia. Había que esconder el cuadro. No había otra solución. Haga el favor de traerlo aquí, señor Hubbard, dijo con voz cansada, volviéndose. Siento haberle hecho esperar tanto. Estaba pensando en otra cosa. Siempre es bueno descansar un poco, señor Gray, respondió el marquista, que aún respiraba con cierta agitación. ¿Dónde tenemos que ponerlo? En cualquier sitio. Aquí mismo. Aquí estará bien. No lo quiero colgar. Apóyelo contra la pared. Gracias. ¿Se puede contemplar la obra de arte, señor Gray?
Dorian se sobresaltó. «No le interesaría, señor Hubbard», dijo mirándolo fijamente. Se sentía dispuesto a abalanzarse sobre él y arrojarlo al suelo si se atrevía a alzar la lujosa tela que ocultaba el secreto de su vida. «No deseo molestarle más. Estoy muy agradecido por su amabilidad de venir en persona». «Nada de eso en absoluto, señor Gray. Siempre estaré encantado de hacer cualquier cosa por usted». Y el señor Hubbard bajó ruidosamente las escaleras seguido por su ayudante, que se volvió a mirar a Dorian con una expresión de tímido asombro en sus toscas facciones. Nunca había visto a nadie tan maravilloso. Cuando se perdió el ruido de sus pisadas, Dorian cerró la puerta y se guardó la llave en el bolsillo. Ahora se sentía seguro. Nadie volvería a contemplar a aquella horrible criatura. Ninguna mirada que no fuera la suya vería su vergüenza. Al entrar en la biblioteca, se dio cuenta de que acababan de dar las 5 y de que ya le habían traído el té. Sobre una mesita de oscura madera fragante con abundantes incrustaciones de nácar, regalo de Lady Ranley, la esposa de su tutor, una enferma profesional de gustos delicados, que había pasado en el Cairo el invierno anterior, se hallaba una nota de Lord Henry y a su lado un libro de cubierta amarilla, ligeramente rasgada y con los bordes estropeados. En la bandeja del té descansaba también un ejemplar de la 3ª edición de The St. James Gazette. Era evidente que Víctor había regresado. Se preguntó si se habría cruzado en el vestíbulo con el señor Hubbard cuando se marchaba, interrogándolo discretamente para saber qué habían hecho él y su ayudante. Sin duda echaría de menos el cuadro. Lo habría echado ya de menos mientras colocaba el servicio del té. El biombo no había vuelto a ocupar su sitio y el hueco en la pared resultaba perfectamente visible. Quizás alguna noche encontrara a su criado subiendo sigilosamente las escaleras e intentando forzar la puerta de la antigua sala de estudio. Era horrible tener un espía en su propia casa. Había oído historias sobre personas con mucho dinero chantajeadas toda su vida por un criado que había leído una carta, u oído casualmente una conversación, o que se había guardado una tarjeta con una dirección, o que había encontrado bajo una almohada una flor marchita o un arrugado jirón de encaje. Suspiró, y después de servirse una taza de té, leyó la nota de Lord Henry. Solo le decía que le enviaba el periódico de la tarde y un libro que quizá le interesase, y que estaría en el club a las 8:15. Dorian abrió lánguidamente The Gazette para echarle una ojeada. En la página 5, un párrafo marcado con un lápiz rojo atrajo su atención. Investigación judicial sobre una actriz. Esta mañana en Beltavern, Oxton Road, el señor Danby, coronel del distrito, ha llevado a cabo una investigación acerca de la muerte de Sybil Vane, joven actriz recientemente contratada por el Royal Theatre de Holborn. El veredicto ha sido de muerte accidental. Son muchas las muestras de condolencia que ha recibido la madre de la desaparecida, que se ha mostrado muy afectada por los hechos durante su testimonio personal, al que ha seguido el del doctor Birrell, autor del examen post-mortem de la fallecida. Dorian frunció el entrecejo y, rasgando el periódico en 2, cruzó la habitación y se deshizo de los trozos. Qué desagradable era todo ello. Y cómo la fealdad contribuía a hacer las cosas más reales. Se sintió un tanto molesto con Lord Henry por haberle enviado aquella noticia, y desde luego era una estupidez que la hubiera señalado con lápiz rojo. Víctor podría haberla leído. Sabía inglés más que suficiente para hacerlo. Quizá lo había hecho y empezaba a sospechar algo. ¿Qué más daba de todos modos? ¿Qué tenía que ver Dorian Gray con la muerte de Sybil Vane? No había nada que temer. Él no la había matado. Contempló el libro que Lord Henry le enviaba. Se preguntó qué sería. Fue hacia la mesita octogonal de color perla
que siempre le había parecido obra de unas extrañas abejas egipcias que trabajasen la plata. Tomó el volumen, se dejó caer en un sillón y empezó a pasar las páginas. A los pocos minutos le había capturado por completo. Se trataba del libro más extraño que había leído nunca. Se diría que los pecados del mundo, exquisitamente vestidos y acompañados por el delicado sonar de las flautas, pasaban ante sus ojos como una sucesión de cuadros vivos. Cosas que había soñado confusamente se hicieron realidad de repente. Cosas que nunca había soñado empezaron a revelársele poco a poco. Era una novela sin argumento y con un solo personaje, ya que se trataba en realidad de un estudio psicológico de cierto joven parisino que empleó la vida tratando de experimentar en el siglo XIX todas las pasiones y maneras de pensar pertenecientes a los siglos anteriores al suyo, resumiendo en sí mismo, por así decirlo, los diferentes estados de ánimo por los que había pasado el espíritu del mundo y que amó, por su misma artificialidad, esos renunciamientos a los que los hombres llaman erróneamente virtudes, al igual que las rebeldías naturales a las que los prudentes llaman pecados. El libro estaba escrito en un estilo curiosamente ornamental, gráfico y oscuro al mismo tiempo, lleno de argot y de arcaísmos, de expresiones técnicas y de las complicadas perífrasis que caracterizan la obra de algunos de los mejores artistas de la escuela simbolista francesa. Había en él metáforas tan monstruosas como orquídeas y con la misma sutileza de color. Se describía la vida de los sentidos con el lenguaje de la filosofía mística. A veces era difícil saber si se estaba leyendo la descripción de los éxtasis de algún santo medieval o las morbosas confesiones de un pecador moderno. Era un libro venenoso. El denso olor del incienso parecía desprenderse de sus páginas y turbar el cerebro. La cadencia misma de las frases, la sutil monotonía de su música, tan lleno como estaba de complejos estribillos y de movimientos elaboradamente repetidos, produjo en la mente de Dorian Gray, al pasar de capítulo en capítulo, algo semejante a una ensoñación, una enfermedad del sueño que le hizo no darse cuenta de que iba cayendo el día y creciendo las sombras. Limpio de nubes y atravesado por una estrella solitaria, un cielo de color cobre verdoso resplandecía del otro lado de las ventanas. Dorian siguió leyendo con su pálida luz hasta que ya no pudo seguir. Luego, después de que la ayuda de cámara le hubiese recordado varias veces que se estaba haciendo tarde, se puso en pie y, trasladándose a la habitación vecina, dejó el libro en la mesa florentina que siempre estaba junto a su cama y empezó a vestirse para la cena. Casi eran las 9 cuando llegó al club, donde encontró a Lord Henry, solo en una habitación que se utilizaba por las mañanas como sala de estar, con aire de infinito aburrimiento. «Lo siento, Harry, pero en realidad has tenido tú la culpa. El libro que me has prestado es tan fascinante que se me ha pasado el tiempo volando». «Sí, me pareció que te gustaría». «No he dicho que me guste, Harry. He dicho que me fascina. Hay una gran diferencia». «Ah, ¿ya has hecho ese descubrimiento?», murmuró Lord Henry mientras se dirigían hacia el comedor.